Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Pues muy contenta de estar en este espacio, en Busco en Ti, donde estás no es el final. Y hoy, en Sembrando Palabras de Vida, pues estamos presentes para nuevamente enlazarnos, ¿verdad? Estar reunidos en una comunión para poder aprender hoy de lo que Dios habla en nuestras vidas, de una manera tan fresca, de una manera tan llena de luz, ¿verdad? Como es el título que hemos titulado, valga la redundancia, a este tema es ser brillante. ¿Tú eres brillante? Yo creo que sí. ¿Y sabes por qué? Porque tu vida tiene un propósito. Y ese propósito Dios lo colocó en ti, en tu corazón. Ahí está ese propósito. Y bueno, ¿por qué hemos titulado este tema de esta manera? Vamos a iniciar y quiero llevarte a un libro que es el libro de Jueces en las Escrituras, en el capítulo número 13, el cual, dice en el capítulo 13, versículo 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Nuevamente vamos a ir a observar la vida de una mujer, la cual no nos dice su nombre, pero yo creo que esta palabra aplica para nuestra vida como es toda la escritura, ¿verdad? Porque Dios escribió para ti y para mí en esta carta de amor que son su escritura, su palabra viva que nos habla el día de hoy como iniciábamos al principio. Bueno, dice que era una mujer estéril. Y bueno, quizá la palabra estéril, pues no es una palabra muy agradable, ¿verdad? Si la escuchamos, pues no es algo muy agradable, pero generalmente se aplica a una mujer que no tiene hijos, ¿no? Siempre que hablamos de esterilidad, y bueno, pues no solamente es la mujer, ¿verdad? También el hombre, cuando se busca procrear hijos o engendrar hijos, pues resulta ser que por esa esterilidad que uno o el otro llegan a presentar, pues no pueden tener hijos. Bueno, ¿qué sucede en esa época? Pues a través de las escrituras vemos que el dar fruto o ser fértil es una bendición de parte de Dios y todo lo contrario, algo que es estéril, pues es una maldición, es algo que no es grato. Bueno, vamos a ver que estéril en sí no solamente aplica en términos de cuestión para tener hijos, sino también en otras cuestiones como puede ser una tierra, ¿verdad? Que no es fértil, es decir, que no da fruto, que es muy seca, o podemos también decir acerca de algo estéril que el trabajo, a lo mejor que no es tan productivo o no es productivo, que no da fruto. Bueno, en sí la palabra estéril viene de una raíz como si se hubiera arraigado o se hubiera extirpado los órganos generadores. La palabra estéril pues es muy fuerte, ¿cierto? Dice el diccionario de la Real Academia Española, lo define como que no da fruto o no produce nada. Y esto hablando acerca de una persona o como comentábamos de alguna tierra, ¿no? De algún trabajo, etcétera. Algo que no da fruto, que no está dando resultado. Bueno, como te decía, dar fruto es una bendición y no dar es algo indeseable. Podríamos decir que es algo trágico, ¿no? Bueno, pues déjame decirte he encontrado una frase que me impactó mucho acerca de la esterilidad o de ser estéril o de ese pensamiento o ese espíritu de esterilidad y fíjate, es un estado de sufrimiento. Imaginemos a esta mujer, esposa de Manoa, que como otras
mujeres que hemos revisado que también eran estériles. Sin embargo, una oración fue lo que cambió su vida. Es decir, de no poder tener hijos, de decir que tienen ese calificativo, ¿no? O esa etiqueta de ser una mujer estéril, llegaron a tener hijos. Vemos a Sara, vemos a Raquel, hemos revisado a Ana, y bueno, el día de hoy a esta mujer que es la esposa de Manoah. Es un estado de sufrimiento, es un pesar por no dar fruto. Nuestra vida fue creada, fue formada. Dios la formó a su imagen y semejanza, significa que es para dar vida, que significa que vamos a dar fruto. Y bueno, el capítulo 13 inicia o tiene el título Nacimiento de Sansón. Es decir, aun cuando el título nos habla de un nacimiento, y al iniciar este capítulo nos dice, nos centra en que la mujer o la mamá de Sansón era estéril. Como te decía, no tiene nombre, sin embargo, en este mismo capítulo, pero en el versículo 3, dice así: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Qué cosa tan maravillosa. Después de saber que no puede tener hijos, que aun cuando lo ha intentado en infinidad de ocasiones, pues no podía tener hijos. Sin embargo, eso no era lo definitivo. La última palabra la tenía Dios. Y es esto lo que Dios habla hoy a nuestra vida. La última palabra la tiene Dios. Y posiblemente en muchas áreas de nuestra vida, no puedo decir que todas, ¿verdad? Pero posiblemente hay alguna área de nuestra vida que esté en una situación estéril, que no da fruto, que no es prosperada, que está escasa. Bueno, pues hoy es el día en que podemos entregarle a Dios esa área de nuestra vida para que solo Él, porque Él es el único que puede darle esa bendición de dar fruto, de convertirse en algo estéril, en algo fértil. Él es el único, porque Él es el todopoderoso. De hecho, recordemos que Él es la fuente de vida, el agua viva. ¿Tenemos sed? Él es el agua viva, ¿verdad? Bueno, y sin embargo, aquí en este capítulo 13 nos habla que, bueno, nació Sansón, y bueno, te lo voy a decir en tres capítulos más adelante, cuando muere Sansón, dice que sus hermanos de Sansón, significa que no solamente fue Sansón, pero mira, después en el versículo 13 que te leía, he aquí que tú darás y concebirás y darás a luz un hijo. En el 4, en el versículo siguiente, dice: ahora pues no beberás vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Es decir, en esa bendición que Dios le estaba dando a la esposa de Manoah, venía ciertas indicaciones que ella tenía que seguir. Son las mismas que nosotros también tenemos que seguir, porque Dios quiere bendecirnos, pero para que nosotros recibamos la bendición necesitamos llevar ciertas indicaciones que Dios nos da y que van a ser necesarias para que se cumpla esa bendición o esa promesa que Dios nos da a nuestra vida. Al final de este capítulo, en el versículo 24, bueno, son 25 versículos, pero ahora sí que en el penúltimo, en el 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo. Es decir, ella siguió esas indicaciones que Dios le había dado para poder recibir esa promesa. Y aquí nos enseña que ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón.
¿Sabes qué significa Sansón? Yo creo que ella estaba tan feliz, tan contenta. Bueno, yo creo que gritaba de alegría, de saberse embarazada, de saber, yo creo que todos los días, ¿será, no será? Bueno, pues yo sigo las indicaciones y yo sé que esto se va a cumplir. Así es como nuestro corazón debería de ser, seguir esas indicaciones que Dios nos da. A veces el no quejarnos o no hablar, ¿no? El decir, confía, el decir, no temas, son indicaciones que Dios nos da para que la promesa de Dios, la bendición de Dios se cumpla en nuestra vida. Recuerdo ese pasaje de la escritura en donde el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida y tenían que rodear pues esa ciudad, pero él les decía, no hablen, no digan nada, solamente ustedes toquen la trompeta y caminen, ¿no? Avancen, rodéenla, no hablen, no digan. ¿Por qué? Porque a veces no falta, ¿verdad? La queja, no falta la murmuración, no falta aquel comentario que nos desconcentra de nuestra tarea diaria. Entonces, y eso es lo que viene el enemigo a hacer, a distraernos, a que perdamos la concentración de la tarea que tengamos que hacer. Posiblemente en la mañana digamos, hoy voy a empezar un nuevo día, como el día de hoy, voy a estar contento, voy a agradecer, voy a ser agradecido de todo, voy a saludar a mi vecino, voy a saludar a mi compañero de trabajo, o a mi esposo, que ya en automático nos despertamos y ya ni los buenos días nos damos. Queremos empezar con algo, ¿verdad? Pero no falta alguna situación que nos desconcentra y ya nos olvidamos. Nos duró 10 minutos o menos, ¿verdad? A veces, cuando debimos de haberlo cumplido, pues durante todo el día. Bueno, entonces necesitamos seguir las indicaciones que Dios nos da. Cuando Dios nos da una promesa, Él la cumple, pero nosotros tenemos que seguir esas indicaciones, como nos los enseña en el día de hoy a esta mujer a la cual el ángel de Jehová se le aparece y le da la buena nueva, una buena noticia. Hoy tenemos buenas noticias para nuestra vida. Las bendiciones de Dios están dispuestas para ti y para mí, pero tenemos que escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Hay que escuchar la voz de Dios. Otra cosa que podemos observar en estos dos versículos es que definitivamente ella le creyó al ángel de Dios, le creyó a ese varón que se apareció en su vida y que le dio esa buena noticia, que le creyó lo que le dijo, tan le creyó que siguió las indicaciones, tan le creyó que las terminó y por eso ella pudo recibir esa bendición. Bueno, dice, continúa el versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová le bendijo. Y bueno, en el versículo, ahora sí, el final de este capítulo 13, en el 25, dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y esto verdaderamente es algo que aplica a tu vida y a la mía. Recordaremos que nuestro Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo vaya, ¿verdad?, al Padre, porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Tú te sientes morada del Espíritu Santo? Yo espero que sí. Y si no, bueno, pues hoy es el momento para que te sientas que eres esa morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que demos fruto y no solamente poco fruto, sino abundante fruto. Pero no solo en un área de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y para ello, bueno, cuando nosotros, todo lo que Dios nos habla,
y nosotros ponemos atención y le escuchamos, Él bendice. Hay un profeta, o es en el libro de este profeta, que es Ezequiel, en el capítulo 37, del versículo 4 al 14. Dios habla a este profeta y le dice, profetiza. ¿Y sabes a quién le iba a profetizar? A unos huesos. Y esos huesos estaban completamente secos. Y sabes, les habla este profeta y les dice sus huesos secos, o sea, a esa área infértil o a esa área vacía, a esos huesos que no tenían vida, les dice, oigan la palabra del Señor. Esa es la clave, oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios por fe, por fe. Y dice que si nos falta fe, bueno, se la podemos pedir a Dios. Señor, quiero escuchar tu voz, quiero tener esa fe que me hace verte a ti, saber que tú estás conmigo, saber que tu presencia está conmigo, que mis ojos físicos posiblemente no te ven, y eso posiblemente porque también lo podemos ver, ¿verdad? Y, pero quien lo ve totalmente es el Espíritu, y es el Espíritu que nos convence, es el Espíritu que nos habla, que nos redarguye, que cuando nosotros estamos contentos de escuchar la palabra de Dios, es el Espíritu, es el Espíritu que habla nuestro espíritu y está contento, y por eso nosotros estamos contentos, porque el Espíritu es el que se comunica con Dios, y que al comunicarse con Dios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, están en gozo, en alegría. Y bueno, así es que le dice, oigan la palabra de Dios. Y termina este versículo, dice, ustedes volverán a vivir. Ustedes volverán a vivir. Así como aquella área de nuestra vida que parece que está vacía, bueno, pues entonces esa área puede volver a vivir al momento en que nosotros le creemos a Él. Nosotros nos acercamos a Dios confiando que Él está, que Él nos oye, que Él conoce todo acerca de nosotros. Bueno, déjame decirte que posiblemente digas, no, bueno, pues no, en mi vida no me siento que haya alguna área estéril. Bueno, uno de los antónimos o mejor dicho, algunas otras palabras que podemos utilizar, sinónimos es la palabra correcta, es ineficaz. Seguramente en tu vida, como también fue en la mía, hemos escuchado, ¿no? Esto es ineficaz, o es infructuoso, o es como un terreno baldío, o es infértil. Alguna de estas palabras quizás pues es lo mismo, es estéril, y como dice el diccionario, es algo que está arrancado, como que ya no existe, ya no está ahí. Entonces, como no está ahí, es infértil, no puede dar fruto. Pero recordemos lo que el Señor nos ha hablado a nuestra vida, que Él en el pasaje de Juan capítulo 15 nos habla acerca de que Jesús es la vid y nosotros somos el pámpano. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice la Escritura tal cual? En el capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Así es de que es tan necesario que en nuestra vida, ¿verdad? El Señor de nuestro corazón, el Señor de nuestros pensamientos, sea nuestro Señor Jesucristo. Él es el dador de vida. Él es el que puede cambiar, ¿verdad? Como fue la vida de esta mujer, de un estado de sufrimiento, un estado baldío, un estado estéril, se convirtió en ese ser brillante. Por eso le puso así a su hijo, Sansón
significa ser brillante. Sansón significa luz de sol, una luz brillante, resplandeciente. Bueno, pues así esas áreas de nuestra vida o nuestra propia vida se convierte en ese ser brillante. ¿Por qué? Porque Dios la ha tocado, porque Dios la ha convertido de ser baldío, de ser arrancada, ¿verdad? De decir, no, de mí no sale nada bueno, o decir, yo no hago las cosas bien, o todo me sale mal, o no hago cosas correctas. Bueno, pues Dios es el que transforma nuestra vida y nosotros necesitamos renunciar y echar fuera ese estado de sufrimiento que es la esterilidad. Es un estado literal de sufrimiento. La tierra sufre cuando no da fruto. ¿Por qué? Porque Dios la creó para dar fruto, para que sea plantada la semilla, para que crezca y para que dé fruto. Así es de que nosotros mismos cuando nos sentimos que las cosas no están dando un resultado, aunque no nos demos cuenta, hay un sufrimiento, hay un estado de sufrimiento porque fuimos creados a su imagen y semejanza y porque la bendición que Dios nos ha dado, que está escrita en el libro de Génesis, aplica para el día de hoy. Esa bendición de Dios para que demos fruto, para que nos multiplicamos, para que sojuzguemos. Esa bendición aplica hoy a nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Si decimos, yo no tengo fuerzas, tenemos que renunciar a ese estado de sufrimiento, porque las fuerzas las recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos renueva nuestras fuerzas. Cuando decimos no puedo, es un estado de sufrimiento, porque sí podemos, porque Él dice que todo podemos en nuestro Señor Jesucristo. Si decimos, es que no tengo, estoy batallando con esta situación, bueno, pues debemos de renunciar, porque es un estado de sufrimiento, es un estado estéril y tenemos que llevarlo a que tenga vida. Y si nosotros se lo entregamos a nuestro Señor Jesucristo, Él lo va a tomar, Él lo va a tomar y lo va a volver un ser brillante, algo como esa luz del sol, ¿verdad? Como esta mujer que el haberle puesto a su hijo fue como una expresión de ella misma, decir, si antes era estéril, pero hoy soy una mujer fértil. Tan es así que tengo en mi vientre un ser brillante. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa promesa, no solo de que iba a tener ese hijo, sino que ese hijo iba a liberar al pueblo de Israel, de los filisteos que habían sido, pues, llevados, ¿verdad? Habían padecido mucho por los filisteos y bueno, el pueblo de Israel quería un libertador, quería alguien que lo liberara de ese sufrimiento por el cual estaban. Y a través de este hijo de la mujer a la cual Dios habla y le da esta bendición, a través de Sansón, es como el pueblo de Israel iba a ser liberado de los filisteos. Bueno, pues así también en nuestra vida aplica. Si antes no lo había, habrá un nuevo nacimiento, como ese nuevo nacimiento en nuestra vida, ese nacimiento en el cual antes pues estábamos en pecado, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente, pero hoy hemos nacido de nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo cuando declaramos, ¿verdad? Que Él es nuestro Señor y le pedimos que entre a nuestro corazón y que seamos, ¿verdad? Bendecidos para que su nombre, para que Él mismo esté en nosotros, no por lo que Él nos vaya a dar, sino por lo que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él es todopoderoso. Dice el libro de Isaías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por todo lo que Él es, todos sus atributos, por Él.
Así es de que, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta mañana y que tu vida sea ese ser brillante en todas las áreas de tu vida. Y no solamente por un momento, sino siempre, siempre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que sepamos que tenemos una vida eterna en Él. Te animo, te invito, te dejo de tarea que renuncies a este estado de sufrimiento, a ese dolor quizá en la espalda, a ese dolor en alguna parte de tu cuerpo, ¿verdad? A esa herida que solamente te mantiene en un estado de sufrimiento. Tenemos que entregárselo a Dios, tenemos que pedirle que Él sea. Y como esta mujer, aunque aquí no lo dice en la escritura, pero seguramente ella, como otras mujeres que hemos visto, se han acercado y han orado, porque se aparte de ellas ese sufrimiento, ¿verdad? Para todo el mundo o para el mundo puede ser una mujer que nunca va a tener hijos. Bueno, esa no es la última palabra la tiene nuestro Señor y siempre Él tiene pensamientos de bien para nuestra vida, para tu vida, para la mía, tiene pensamientos de bien y no de mal. Y Él, aun cuando eh, hay algo que en lo que nosotros nos equivocamos, cuando se lo entregamos a Dios, Él todo eso lo convierte para bien en en nuestra vida. Y bueno, pues recibe un abrazo donde quiera que estés. Recuerda que tenemos una próxima cita. Sí, el próximo miércoles te esperamos aquí. Tienes un lugar con nosotros aquí en Sembrando Palabras de Vida. Hasta luego.